Buenos días a todos, a todas. El día de hoy está con nosotros el maestro Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social. Siéntense, por favor. Está también Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Está Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Lorenzo Roel Hernández, vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. José Luis Carazo Preciado, vocero del sector obrero de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo. Nos van a hablar del incremento del salario mínimo para el 2025, que hemos llegado a un acuerdo, un buen acuerdo. Posteriormente a esta presentación, queremos también informarles de un programa especial de la Guardia Nacional. Está aquí con nosotros el general Hernán Cortés, que han estado trabajando con el sector empresarial. Inclusive tuvimos una reunión hace semana y media para disminuir el robo en carreteras, particularmente de transporte de carga. Hay un video también relacionado con esto, que es muy importante, y ya hemos iniciado con la reducción también de robo en carretera. Y finalmente Miguel Elorza Vázquez con Infodemia, con el detector de mentiras. Entonces, adelante, Marat, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy, en compañía de Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Roel, también Reyes Soberanis, José Luis Carazo, Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, compañeros con los que hemos estado trabajando de manera muy ardua después de varias jornadas de diálogo, también debate, pero sobre todo de acuerdos. Comentarle, Presidenta, que justamente como ya lo mencionó, por el trabajo que se ha tenido en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general, y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Bien, pues decirles que este incremento de salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación del 135%, como podemos ver en la pantalla, esto del poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con esto estamos confirmando nuevamente la vocación que se tiene con el segundo piso de la transformación en materia laboral, avanzando con la recuperación del salario mínimo. Aquí, como podemos ver, pues bueno, hay un periodo justamente de descenso, de estancamiento, y posteriormente ya, como verán en las barras color rojo,
pues es justamente de esa recuperación de la cual se está formando parte con este aumento salarial del 12%. Y bueno, pues podemos decir en ese sentido que también vamos abatiendo o combatiendo también pues ideas que se tenían anteriormente ya bastante arraigadas sobre cómo o por qué no aumentar los salarios, porque esto significaba una pérdida de empleo, también incluso inflación. En ese sentido, decirles que bueno, los hechos nos han mostrado que se ha contribuido en ese sentido para que estos fenómenos incluso pues no tengan ningún tipo de vínculo propiamente con el desarrollo del aumento del salario. Y aquí podemos también destacar un elemento muy importante para el conocimiento de todas y de todos, decirles que un logro muy importante a destacar es que con el aumento de este año, Presidenta, en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo supera ya al máximo histórico registrado desde 1976, con lo cual pues estamos dando evidentemente un impulso muy importante. Siguiente, por favor. También decirles esto cómo se vería en digamos comparación con el año 2024. En los 3 productos de la canasta básica más consumidos. En lo correspondiente al frijol, en 2024 se podían consumir con este salario 4.9 kilos de frijol. Con el incremento del 2025 se podrán comprar 5.3 kilogramos. En el caso del huevo se podían comprar 5.5 kilos de huevo en el año 2024, en el 2025 serán 5.6, y de tortilla de 11.9 kilos pasarán a 13.2 kilogramos. En cuanto a la línea de la pobreza por ingresos urbana, con el salario mínimo de 2024 se pueden comprar hasta 1.65 veces la canasta básica, los productos que están incluidos en ella. Tras el incremento que vamos a tener, ahora se podrán consumir en el año 2025 1.85 veces. Esto, pues bueno, como saben, es parte de los incrementos que tienen como objetivo, como ya lo mencioné anteriormente, que logremos el que para el año 2030 sean 2.5 canastas básicas, lo que una persona trabajadora pueda cubrir así sus necesidades básicas, las de un dependiente económico, incluyendo incluso el costo de la renta de vivienda. Y bien, pues decirles también que durante estos 6 años de la política laboral del segundo piso de la transformación se mantendrá esta decisión por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de seguir mejorando las condiciones de vida de las y los mexicanos. Esto además a través de un diálogo muy nutrido, muy fuerte que hemos tenido y muy rico con todos los actores que forman parte de esta decisión que se toma en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por eso, nuevamente, aprovechar este espacio para reconocer a todas y todos, a los representantes de las y los trabajadores, de igual manera de las y los empleadores, porque a través de su voluntad, del diálogo, es que hemos logrado nuevamente cumplir con este objetivo. Y bien, pues comentarles que este incremento tendrá un impacto muy importante, serán 8.5 millones de personas trabajadoras que tendrán beneficios de manera directa por este aumento del salario. Además, los incrementos a partir del 2019 han tenido un importante impacto en el aumento del salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS. Ha crecido ya en 23.3% en términos reales, es decir, pues evidentemente muy por encima de la inflación. Esto, pues bueno, evidentemente lo que queremos es que se siga manteniendo como una manera no solamente de promover el aumento de los salarios mínimos, sino también un impacto que tiene de manera correlativa en el salario promedio. Y también podemos destacar que en un estudio realizado por el equipo técnico de la CONASAMI se encontró que de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2022, 4.1 millones de personas se deben justamente exclusivamente a la política salarial. Con toda certeza, esta cifra va a aumentar, no solamente por la contribución que se está haciendo con el aumento salarial del 12% para el año 2025, sino además
porque el próximo año vamos a tener la publicación de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en donde seguramente pues vamos a poder constatar los avances que se tuvieron en también los 2 años anteriores. Siguiente, por favor. Y bien, pues bueno, también destacar que las personas que menos ganan han sido las más beneficiadas, de tal manera que en la zona libre de la frontera norte, el 10% con menos salarios ha tenido un incremento promedio de 180.2% y en la zona del salario mínimo general del 97.7%. Además, esto ha sido una gran política para reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y es así que la brecha salarial de género se ha reducido 29% a nivel nacional con los incrementos que ya he descrito, además de que en el caso de los municipios esta reducción ha sido del 66.2%. Hablamos de los municipios más pobres del país. Siguiente, por favor. Y bueno, decir que en esta gráfica podemos ver el salario promedio del IMSS. Esto pues evidentemente da cuenta del incremento del cual hemos ya hablado de manera muy importante, pasando de 580 a 580 pesos diarios, es decir, como ya mencioné, 23.3% en términos reales. En el caso de la frontera norte, el incremento ha sido del 40.1% en términos reales, es decir, a 654 pesos diarios. Y en la zona general, a 572 pesos, un incremento del 21.5%. En el caso de toda la economía, con datos del INEGI, el ingreso laboral promedio se ha incrementado 18.6%. Estas gráficas justamente confirman que la nueva política salarial ha beneficiado a todas y todos los trabajadores en el país. La política laboral de la Cuarta Transformación tiene como objetivo dignificar las condiciones de trabajo para todas y para todos y hacer más atractivo además el empleo formal, en particular en el largo plazo. Algunos de los ejemplos que pudiéramos destacar al respecto, pues bueno, podrían ser justamente los de el aumento del salario mínimo, que ha tenido justamente pues un impacto importante en varios sectores. Podríamos también destacar en cómo esto ha impactado además vinculado a la reforma laboral que fue también instrumentada en el año 2019, cómo también ha tenido un efecto en esto para la eliminación de la subcontratación y cómo la eliminación de la subcontratación, también ha tenido un efecto importante en el aumento de los ingresos para todos y para todos. Y también podemos destacar el propio programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha contribuido no solamente a la incorporación de los jóvenes a la formalidad, sino también con ello a la mejora de las condiciones para el primer empleo de muchas y muchos de ellos. Finalmente, reiterar la importancia lograda de este acuerdo mediante el cual, siguiendo sus instrucciones, Presidenta, se anuncia este aumento del 12% de los salarios mínimos para todo el país. Fue de manera unánime y con ello queda demostrado que la base del bienestar de un pueblo es la visión de una prosperidad compartida donde haya un México justo para todas y para todos. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto. Muy buenos días a todos ustedes. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, saludamos con cordialidad, igual que a los integrantes del gobierno, empresarios y líderes sindicales que nos acompañan. Reciban un cordial saludo muy especial del presidente de CONCAMIN, de CONCANACO, del Consejo Mexicano de Negocios, de Coparmex, del Consejo Nacional Agropecuario, de la Asociación de Bancos de México, del AMIS, de CAINTRA Nuevo León, de ANTAD, de COMSE, de AMIB, CONCANACO y de AMAFORE. México ha iniciado estas semanas una nueva era de desarrollo que se hará de caracterizar por impulsar la prosperidad compartida, haciendo un esfuerzo por disminuir la pobreza laboral y mejorar el salario y mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores puedan adquirir la canasta básica. Hoy celebramos el mínimo histórico en la tasa de desempleo de 2.48. Esto es para demostrar la sensibilidad que tiene hoy el sector empresarial. Compartir
La prosperidad implica distribuir la riqueza nacional a través de acciones concretas y efectivas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, y que dicha acción prioritaria y contundente es el aumento de los salarios y en particular la del salario mínimo. Con dicha sensibilidad, los empresarios de México acompañamos este aumento que hoy se anuncia del 12% al salario mínimo para el 2025, con el consenso armonioso de trabajadores y gobiernos. Y en lo personal reconozco y agradezco la voluntad de los diversos sectores del empresariado mexicano por estar acompañando esta medida que demuestra que el sector privado vivimos también nuevos tiempos de visión con dimensión social. Es así como el sector empresarial se suma de manera solidaria y con convicción a esta estrategia con profundo sentido humano. La buena relación de los dos sectores, el empresarial y el de los trabajadores, se traduce en paz laboral. Hoy tenemos tan solo 19 huelgas, que es realmente nada, siendo México estando dentro de los 10 países con más industria a nivel mundial. El sector empresarial reconocemos el esfuerzo continuo de los trabajadores para coadyuvar a sostener con entrega y calidad el rumbo productivo del país. Muchas gracias, señora presidenta, por invitarnos a sumarnos a este esfuerzo, y muchas gracias a los empresarios de México por su voluntad y solidaridad para emprender con sentido social y de bienestar, y muchas gracias a los trabajadores que dedican siempre sus esfuerzos para dar dinamismo a la vida productiva de México. Y para finalizar, quisiera reconocer al secretario del Trabajo, a Marat Bolaños, y a Luis Munguía de CONASAMI por su disposición para mantener los mejores equilibrios entre los tres sectores. Lo reconocemos y agradecemos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. El sector obrero me ha encargado reconocer, en primer lugar, la primera fase de la transformación. No tuvimos oportunidad de hacerlo. Y voy a utilizar unas palabras que nuestro apreciado secretario de Trabajo ha utilizado desde hace buen tiempo. La primavera laboral. ¿Y por qué menciono la primavera laboral? Porque escapa al espacio que todos vemos exclusivamente de los salarios con referencia al empleo. Realmente la visión alcanzó para mucho. Se mejoraron las vacaciones, las pensiones, se acabó con el outsourcing, se concluyó con una serie de demandas que tenemos y que teníamos los trabajadores en beneficio precisamente de quienes producen en este país. Y hoy tenemos que reconocer que a 2 meses de haber asumido la administración de este país, sin duda alguna las muestras son de que este panorama laboral extiende sus alas para seguir abrazando a los trabajadores y recuperar todo aquello que perdimos durante mucho tiempo. Voy a contextualizar un poco lo del salario. Nosotros estamos tratando de recuperar el salario que teníamos en 1976, es decir, su poder de compra, hace casi 50 años. Esa es nuestra lucha. Y este salario corresponde aproximadamente a 350 pesos. Hoy, a pesar de todos los esfuerzos que vinieron de la primera etapa de esta transformación, quedamos todavía a 35, 36 puntos de lograr alcanzar esa meta. Sabemos que la vamos a lograr, tenemos confianza sin duda alguna. Pero todavía nos falta un poco para recuperar este salario. Sin embargo, el camino nos genera una gran confianza para seguir avanzando. Conocemos los 100 compromisos de gobierno y sabemos que los va a cumplir. Y no solo sabemos que los va a cumplir, queremos formar parte de esta historia, no como observadores, sino como protagonistas de esta historia. Queremos sumarnos
al segundo piso de la transformación para con nuestra aportación generar un vínculo que sin duda alguna beneficiará a toda la economía del país. Quiero tocar un tema que ha sido punto de esta semana de la revisión de los salarios mínimos de muchos que escriben en los periódicos o que son entrevistados por los periódicos, donde hablan de que si México no es productivo, los salarios se vuelven caóticos porque generan inflación. Y yo pregunto, México, que está entre los 4 primeros lugares en fabricación de automóviles, en pantallas LED, en computación, en aviones, esto por el área de la industrialización. Pero los trabajadores de la UNAM, que durante más de 100 años han generado con su trabajo una casa que nos ha otorgado grandes orgullos a todos los mexicanos, con tantas y tantas personalidades ilustres que han surgido de ahí. Nada menos, y como muestra un botón, nuestra presidenta surgió de la universidad y es la presidenta, primer mujer y la más votada de este país históricamente. ¿Cómo pueden entender quienes hablan de productividad que este país, particularmente desde 1938, económicamente está sostenido por una empresa que se mueve a través de sus trabajadores, como es Petróleos Mexicanos? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando ante cualquier desastre de la naturaleza, la Comisión Federal de Electricidad en 2 o 3 días ya tiene resuelto lo que en muchos lugares no han resuelto? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando 500,000 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social traen en su espalda la responsabilidad social de más de 77 millones de derechohabientes y que durante la pandemia abrazaron a toda la población? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando tenemos extraordinarios productos en el campo que son emanados precisamente de toda nuestra fuerza laboral? Yo les preguntaría, ¿falta productividad? Porque todo esto lo hacemos nosotros con el 10% de lo que ganan en otros países, o tal vez menos. Vamos en buen camino, tenemos mucha confianza, reiteramos nuestro aprecio a nuestro secretario del Trabajo, no solo el reconocimiento y la confianza, sino el aprecio por la gran capacidad que ha tenido para guiarnos, con nuestro amigo Luis Munguía, presidente de la CONASAMI. Y solamente les digo a todos ustedes, no hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. Gracias. Muchas gracias. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre.
se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Así lo planteé en los 100 puntos y quiero agradecer aquí a empresarios, a trabajadores, al secretario del Trabajo, a Marat y a Luis Munguía, que han estado haciendo un excelente trabajo, porque hoy logramos ese 12% de incremento salarial. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI estamos en serie desestacionalizada y bueno, así le llaman. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, antes de lo siguiente vamos a pasar al video de este acuerdo o de este trabajo que se ha venido haciendo por parte de la Guardia Nacional para proteger las carreteras de México. Y además han estado en contacto en varias reuniones con los transportistas de México y ya comienza a haber resultados. Entonces está aquí el comandante de la Guardia Nacional por si hay alguna pregunta y pasamos el video antes de las preguntas. Como parte de la materialización del segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad referente a consolidar a la Guardia Nacional y para seguir fortaleciendo la protección en las vías de comunicación federales de nuestro país, este cuerpo de seguridad lleva a cabo esfuerzos innovadores mediante el uso de diversas tecnologías. El objetivo es claro: mantener la libertad de tránsito que todos los mexicanos queremos en nuestras carreteras. Hay una estrategia general. Entonces estamos trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales. La estrategia Balam tiene por objetivo la contención y reducción del robo al autotransporte de carga. Se integra con el despliegue permanente de 1,241 efectivos, 465 carros radiopatrullas, 556 teléfonos con la aplicación GN Carreteras, 37 drones, una aeronave tripulada a distancia, 2 helicópteros y 23 células de investigación de la Guardia Nacional. Esta estrategia se materializa en los 12 estados del país de mayor incidencia de robo al autotransporte. Ante un hecho delictivo, los transportistas ingresan en su teléfono a la aplicación móvil GN Carreteras, activando cuando se requiera el botón de emergencia para alertar en tiempo real a los centros de monitoreo que dan aviso a la unidad o fuerza de tarea más cercana.
Durante la estrategia Balam se han realizado 227 alertamientos y 1.782 vuelos de reconocimiento con aeronaves y drones en 12 estados considerados de alta incidencia, lográndose desde el 1 de octubre a la fecha los siguientes resultados: 33 personas detenidas, recuperación de 225 vehículos, decomiso de armas de fuego y cartuchos de diversos calibres, y 293.733 litros de hidrocarburo. Para fortalecer aún más esta estrategia, se cuenta con la línea de atención inmediata contra asaltos denominada Laika, que consiste en un chat entre las organizaciones transportistas afiliadas a Coparmex, donde se puede generar reportes de robo en coordinación con la Guardia Nacional, permitiendo la integración ágil y dinámica en tiempo real con los usuarios para la reacción rápida y directa contra el robo. Actualmente hay 295 empresas pertenecientes a las cámaras y asociaciones del autotransporte que emplean esta línea de atención. Además, como parte de la estrategia Balam, la Guardia Nacional ha implementado el operativo Escalón, el cual consiste en el acompañamiento de bloques de vehículos de autotransporte de carga hasta su destino, llevando a la fecha 2.066 operaciones con un total de 17.090 vehículos escoltados en 6 rutas. Con todos estos esfuerzos, durante la presente administración ha disminuido el robo de autotransportes en un 8.84% y la recuperación de vehículos ha incrementado un 24.21%. Porque garantizar la seguridad de las y los mexicanos es una prioridad de la Guardia Nacional. Juntos, continuaremos construyendo un México de justicia y paz. Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, comentarles, los beneficios del aumento salarial en el caso de los salarios mínimos tiene un efecto que no solamente es para los salarios más bajos, ahí es donde tiene mayor proporción de beneficios, pero también tiene digamos, una capacidad de empuje del resto de los salarios que están en las partes, digamos, más altas de la pirámide respecto a los salarios bajos, ¿no? Entonces, decirles en ese sentido, como también lo comentamos, es que ha habido un impulso muy relevante desde el propio aumento del salario mínimo para el resto de los salarios así hacia adelante. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que es una política que, como también hemos mencionado en otras ocasiones, riega el sistema económico desde abajo y eso también permita que pues desde el impulso desde abajo se pueda construir una economía más sólida en los próximos niveles de ingresos salariales. Entonces, digamos en ese sentido, en suma, que el aumento del salario mínimo también tiene un impulso sobre el resto de los salarios en todo el país y eso también pues lo puede constatar seguramente tanto las y los trabajadores como el propio sector empresarial. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sí, precisamente de conformidad con las instrucciones que nos ha girado la Presidenta de la República y en atención a los incidentes que se han presentado, en el tramo que menciona, precisamente se ha fortalecido la seguridad por parte de la Guardia Nacional de dos formas. Hay una área de la Guardia Nacional que se dedica exclusivamente al patrullaje sobre las vías de comunicación, que son el personal de carreteras. Estamos apoyando al personal de carreteras con puntos fijos, que van a contribuir de alguna manera a un rápido despliegue y la atención inmediata de cualquier incidente. Es decir, contamos en este momento con puntos o unidades móviles que realizan el patrullaje sobre el área y aparte estamos adicionando puntos fijos que se van a incorporar precisamente al apoyo de cualquier incidente. Es en términos generales lo que está haciendo, independientemente del apoyo con el que tradicionalmente se cuenta de nuestros helicópteros que están. El día de ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Va a estar allá unos días con un equipo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, apoyando también a las fuerzas locales, para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa. Esta es una investigación que venía desde hace tiempo,
y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Piensen que el consumo de una persona adicta de fentanilo a lo largo de un año es como un sobrecito de azúcar. O sea, de ese tamaño es las dosis que se utilizan. Entonces, pensar en una tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Y se está trabajando ahí para coordinar todas las acciones de seguridad con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Estatal. Les comenté hace tiempo que además de la estrategia nacional tenemos estrategias para las entidades de la República donde mayor número de homicidios hay. En Sinaloa particularmente, desde este episodio que ocurrió que fue llevado un narcotraficante a Estados Unidos, con todo lo que hemos hablado aquí, pues generó un incremento de la violencia en Sinaloa. No se trata de que en poco tiempo, digamos, va a bajar drásticamente, va a bajar el tiempo que sea indispensable, pero lo importante es coordinar todas las acciones y coordinar toda la estrategia. Si recuerdan, hay 4 ejes de nuestra estrategia: atención a las causas, que ya lo vamos a presentar aquí, de lo que se está haciendo en varios lugares de la República, además de los programas sociales, del aumento al salario mínimo, que es mejorar el bienestar de la población, particularmente los que menos tienen, y eso ayuda siempre a disminuir violencias en una sociedad de distinto tipo y particularmente relacionadas con jóvenes que por alguna razón deciden involucrarse con algún grupo delictivo, evitar que se acerquen a un grupo delictivo. Atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional que se está dando de manera extraordinaria por el general secretario, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cortés, que están haciendo un excelente trabajo. Inteligencia y investigación, que es el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación de todas las áreas. Ahí ya es el cambio constitucional para darle esas facultades a la Secretaría de Seguridad, ya serán decretadas hoy o mañana, ya pasaron por todos los estados de la República. Y además la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, que vamos a enviar la ley ya muy pronto, y la coordinación entre Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, la coordinación con los estados. Esos son los 4 ejes de la estrategia. Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina. Y, por ejemplo, Baja California pues tiene su estrategia especial y tienen que participar de una u otra manera también las entidades de la República. La próxima semana vamos a tener reunión del Sistema Nacional de Seguridad, del secretariado, donde participan los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, y ahí vamos también a fortalecer esta estrategia que estamos llevando a cabo. Pero fue una muy buena acción la que se hizo ayer. Hay 2 detenciones y van a continuar la atención a las causas y la cero impunidad. Los verdaderos monopolios privados que hay en México. El pan de caja. Pues digo, nada más hagan un estudio. Cemento. Ustedes que son grandes investigadores periodísticos, hagan un análisis del papel de la COFESE para disminuir la presencia monopólica. No voy a mencionar las empresas, pero de monopolios que sabemos que hay en México, provocados en su momento
en el periodo neoliberal por los procesos privatizadores. Lo que sí hizo la COFECE, fíjense, para la compra que hizo el presidente López Obrador de las plantas de Iberdrola, fueron, no sé si un año o más, de que la COFECE decía que no se podía hacer porque si no, Comisión Federal de Electricidad iba a ser monopólica, porque iba a pasar a más del 50% de generación. Entonces, por eso digo yo que la COFECE se dedicó a evitar el fortalecimiento de las empresas públicas. Ahora ya en el 28 constitucional está establecido que ya Pemex y CFE, bueno, que las empresas públicas del Estado no pueden considerarse monopolios, para que quede claro que no es así. No se limita la inversión privada, sino sencillamente decimos 54% de la generación debe estar en Comisión Federal de Electricidad. O que va a aumentar los precios. Además, se queda una institución, un organismo descentralizado que va a tener sus funciones en la ley secundaria, pero es como el argumento de que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. No ha ocurrido. Yo sé que el Banco de México está ya porque desde que lo anuncié que íbamos a aumentar 12% en campaña y después en el Zócalo, el Banco de México, quien es la institución principal que se encarga de controlar la inflación a partir de las tasas de interés, ya tiene sus corridas financieras que implicaría el aumento del 12% y no tiene problema inflacionario del salario mínimo. Ahora, que la COFECE va a aumentar los precios, no, ahora sí va a haber regulación. El Estado tiene la obligación de regular, pero no a partir de estos organismos autónomos que en realidad no cumplieron con su papel. Nosotros planteamos en el presupuesto, en el paquete que se envió al Congreso, que va a haber un crecimiento del 2.3%. Ahora que me he reunido con las calificadoras, nos preguntan que en qué basamos eso. Dije, pues es que nosotros no solo dejamos a que el mercado haga su función, nosotros somos parte del impulso al desarrollo económico. Durante todo el periodo neoliberal también se abandonó la idea de que el Estado debía participar en la economía y debía impulsar la economía, tanto que se llegó a decir que no debería de haber política industrial, que es como el absurdo más grande. Nosotros lo que planteamos, y además lo estamos haciendo con el sector empresarial, con los trabajadores, tenemos un plan para el país que le llamamos el Plan México, que incluye un aumento en la industrialización de México para producir en México lo que hoy estamos importando. Entonces, esto va a permitir que no solamente aumente el salario mínimo como lo estamos planteando, sino que haya más empleo, porque es un plan de desarrollo para el país. Y además, seguir con los programas de bienestar, que hoy ya son derechos, el aumento al salario mínimo, que lo que hace es pensar siempre en el pueblo de México y particularmente en el que menos tiene, en la que menos tiene. Entonces, es una visión que se llama economía moral y que tiene un pensamiento que se llama el humanismo mexicano. Cuando estuve en campaña dije que había dos elementos centrales que íbamos a impulsar. Uno, continuar con la transformación iniciada por el presidente López Obrador, que tiene que ver con esta esencia, y lo segundo es tiempo de mujeres. Y las dos cosas las estamos impulsando y las vamos a seguir impulsando. El modelo mexicano es único en el mundo, único.
El próximo año vamos a destinar más de 800,000 millones de pesos en programas de bienestar. No solamente ayuda a quien menos tiene, sino que le da una fuerza a la economía mexicana enorme, porque impulsa el mercado interno. Al haber más recursos en las familias mexicanas, pues hay más consumo y ese consumo se traduce necesariamente en más producción y queremos que esa producción, la mayor parte de ella, se quede en México y fortaleciendo el tratado comercial y la relación que tenemos con otros países a través de este mecanismo de los polos de bienestar. Por eso nombramos este consejo. Entonces, por eso hablamos de un crecimiento económico mayor, de disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y del bienestar, que sigue siendo nuestra máxima para el pueblo de México, que está vinculada con la felicidad. Porque si no hay bienestar, difícilmente se puede alcanzar la felicidad. Nos vemos mañana.